Bienvenidos y bienvenidas, acá estamos, ¿dónde estamos? Hoy es jueves, 12, 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, pero llueve a cántaros. Bienvenido Juanjo, bienvenida Paula, ¿cómo están? Hola, buen día, Juli. Ah, chicos, con esa energía no hacemos nada hoy. No, porque no que me digo, la dejo saludar, siempre me pasa lo mismo, la dejo saludar a Paula, saludo Aparte, primero. Escuchen esto. Buenos días. Sí, Juli. estuve bien, estuve mal. Con Estuve esa mal. energía Sí, no pero llegamos a la noche. Estuve mal. Me gusta mucho tu uso. Muchas gracias. Sabía que iba a pasar algo, porque nunca sé qué ponerme también. Me abro mucho, ¿Es un uso de la NASA o de Guantánamo? De la NASA y Snoopy. Es un Me mix. encanta. Porque podría ser Guantánamo. Podría ser, pero no, es de Snoopy y la NASA. Me parece que lo de Snoopy es como que... ¿Y por qué Snoopy con la NASA? ¿Qué tiene que ver Snoopy? No, marketing. Ah, es marketing. Sí. ¿A vos te gusta Snoopy? Me gusta mucho. Me ¿Sí? gusta mucho más Kitty y Droopy también. Kitty pero, ya lo sabíamos, Pero sí. Snoopy me parece... ¿Droopy también? Sí, Droopy también. Son todos los antihéroes. Sí, ¿Y las superpoderosas? y sí. Y sí. Pero Porque trabajas eso- con dos de ellas. Porque te doy con las dos, con Bellota y Bombón. Y Bombón. Paula, bueno, ¿cómo te fue anoche en la cancha? No, pues me fue mal, básicamente. Uy, ¿Qué uy, les voy uy, a decir? uy. Bueno, lo que pasa es que Paula Sí. tiene afinidad con un equipo argentino. Yo entonces soy hincha de es- River, chicos. Bueno, Es así. viste que acá los periodistas deportivos no dicen de quién No, son. yo siempre lo he dicho, realmente no. Y es más, tanto mi equipo de acá como mi equipo en Colombia lo he dicho. Entonces, bueno, pasó esta situación de River que quedó eliminado. Vamos a ver qué pasa hoy con el Chacho Coudet, porque aparentemente habría cambiado el lugar de entrenamiento. Citó a los jugadores hoy a las 3:30 y Ah, ¿sí? están hablando que... Es una reunión cerrada, no una conferencia de Sí, prensa. pero están hablando que se junta con los jugadores para una charla barra despedida, y después de esto viene Ya una, le una doy conferencia. Sí, sí. Es la lo que defunción. dice Está gente bien. que cubre día a día River, ¿no? Claro. Que esto... No sos vos. No, yo no tengo la Ella no se va a hacer actualidad. cargo de si se va o no. Claro, pero no. lo está Es contando lo que están más. diciendo, exactamente, que ya tendría fin, algo que era insostenible Mira, realmente. un que colega, amigo que vive Sí. hoy en Washington, que me enseñó muchas cosas en radio, Sí. Román Lechman, lo van a conocer, Sí, claro. me contaba esto. Cuando vos tenés una información que todavía está en desarrollo, vos Sí. decís, 7:02 de la mañana, a esta hora, el Chacho Coudet estaría con un pie afuera del Club River Plate. Eso, lo dijiste perfecto. ¿Entendés? Lo dijiste Entonces, perfecto. si a esta hora, porque si después pasa 7:03 y no Y cambia, ocurre, vos decís, bueno, yo lo avisé hasta las A 7:02. las 7:02 Claro. pasaba eso. A las ¿Está bien? 7:02 la información es esa. Mira Hay que seguirlo, Román. Mira A que- casa, Osi. Para Se más- van todos con cara de culo. Para más tips. Bueno, Está muy puede bien. ser. Para más tips, síganos. Para más tips que En acá. @979now.com. No, ese es YouTube y la página web. Bueno, ahora sí, tenemos que saber cómo está la calle, porque comenzó diluviando este día jueves de agosto y seguramente hay eventos de tránsito. Romina Winner, buenos días. Buenos días, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, es una mañana que ha arrancado bien complicada, Juli, porque ya hay choques importantes en distintos puntos de los accesos a Capital Federal. En estos momentos hay un incidente de tránsito en Panamericana, es sobre el ramal Campana, a la altura del kilómetro 60, en sentido a General Paz. Ahí se produjo un incidente de tránsito con un vehículo. El tránsito está reducido y hay operativo de seguridad. Además, otro choque en Avenida General Paz. Esto es a la altura del barrio de Saavedra, en el kilómetro 6, en sentido hacia el Río de la Plata. Es un choque de dos vehículos, también en operativo, y hay 2 personas heridas. Fíjate que allá arranca la mañana bien complicada, Sí. sumado a que está lloviendo. Claro. Entonces la calzada está húmeda, resbaladiza y no ayuda demasiado. Hoy es un día para salir con tiempo, bien temprano, ir a baja velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Además, sigue reducida la circulación en la calle Salta al 900, esto es entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Ahí en horas de la madrugada se produjo una explosión importante. El tránsito está cortado, ha estado trabajando SAME, asistiendo a 12 personas que resultaron heridas. ¿En un y solo fueron evento? derivadas- 12 en personas. un solo evento, sí, 12 personas.
12 personas heridas asistidas por SAME que fueron derivadas a distintos hospitales de la ciudad, como por ejemplo el Hospital Pena y Durán. El tránsito está cortado todavía en forma parcial y han estado trabajando los bomberos para contener este foco ígneo. Además, los que vienen por acceso oeste ya se ven las demoras habituales entre Castelar y Morón, todo en sentido hacia la autopista Perito Moreno, una autopista Richeri que está bien lenta a la altura del Mercado Central para bajar hacia Delepiane. Y el otro dato a tener en cuenta, hay complicaciones en el sistema de trenes, en los subtes. Sí. Los subtes están operando con demoras, que es la línea B, la que hace Alén Los Incas, que es la roja, incluso está con un servicio limitado entre Carlos Pellegrini y Rosas, no llega a la otra cabecera. Esto es la línea de subte, la B de color roja. Sí, la más demandada a esta hora. La gran mayoría de las personas que trabajan en microcentro toman la B, o sea que es un dato. Sí, la B es una de las más demandadas junto con la D, son las que tienen mayor caudal de usuarios, Juli, exactamente. Sí. Bueno, está con este problema. Esta se usa mucho también para llegar a la zona de tribunales. También. Bueno, con este inconveniente. Los trenes al momento están todos operando a horario. Así que bueno, una mañana que arrancó bien complicada y la lluvia no va a ayudar. Va a ser un día de muchos choques, así que tranquilos. Bien, gracias Romy, nos reencontramos. Chau, chau. Chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con un debate encendido. Ayer se dijeron de todo en el recinto y los votos fueron 144 a favor, 102 en contra y 9 abstenciones para prohibir la emisión sin respaldo. El presidente automáticamente, después de la votación, escribió en X: muchas gracias, diputados nacionales, por acompañar el proyecto de reforma de Carta Orgánica. Un paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien. Ahora a darle pelea en el Senado. Además, el gobierno también celebró que más tarde se logró la media sanción en la nueva ley de inocencia fiscal o inocencia fiscal 2, el proyecto que obtuvo 139 votos a favor y 110 en contra, para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen de sin topes de ingresos y patrimonio. Los funcionarios también quedaron exentos de los beneficios, ahora tienen que pasar, o el proyecto tiene que pasar por el Senado para la otra media sanción. Y por último, en este primer bloque tenemos el anuncio de ayer. Ayer cuando nos íbamos a las 10 de la mañana hubo un anuncio económico, el más importante del día de ayer, que tuvo que ver con un nuevo programa de inyección de liquidez de los bancos o a los bancos para créditos hipotecarios. El ministro de Economía anunció que va a ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES el que le dé liquidez a bancos que van a licitar algunos plazos fijos de entre 1 año y 5 años para tapar los baches de falta de liquidez y de esa manera le puedan prestar a las personas entre 17 y 18 mil familias que quieran tomar crédito hipotecario de largo plazo. Se prestarán 2 billones o el equivalente a 1.300 millones de dólares a esta cantidad de personas con plazos de hasta 30 años. Los montos son equivalentes en UVA a $80.000 per cápita. Se calcula que este es el préstamo de crédito hipotecario que se da habitualmente, en la mayoría de los casos es el promedio, y en el primer semestre de 2026 se entregaron 60% promedio menos de créditos que el año pasado. Esta es una de las razones por la cual en el debate entre el ministro de Economía y el presidente se decidió tomar esta medida. Y finalmente el ministro de Economía se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y se pusieron de acuerdo en respaldar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que le dé algún tipo de regalía o de revenue, pero al mismo tiempo inyectarle liquidez a los bancos para que empiecen a volver a dar crédito. Caputo dijo que el stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa 2 puntos del PBI.
Cuando nosotros llegamos al gobierno había aproximadamente 7,5 billones de créditos hipotecarios en pesos. Hoy estamos en 16,8 billones, o sea, creció más del 100%, ¿no? Creció el 121%, pero la forma correcta de verlo es ajustado por inflación, o sea, medido en términos de UVA. El crecimiento igual fue muy significativo, del 57%. Aún así, es poco en el sentido de cuando se lo mida como porcentaje de producto. El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa 2 puntos de producto. Para darles una idea, en otros países, en Chile representa aproximadamente el 27%, en países más desarrollados como Estados Unidos el 50%, llegó a representar el 75%. Entonces hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande. Ayer también hubo buenos resultados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La bolsa porteña sumó 5 jornadas consecutivas de alza. Los activos argentinos ganaron 0,5% en el Merval, pero cayeron los bonos y eso hizo subir algo más el riesgo país. El dólar minorista subió a 1.535 y el Banco Central compró 61 millones de dólares de reservas. 7 de la mañana, 11 minutos. Vamos a estar hablando también de deportes, por supuesto. Lo que ocurrió el día de ayer con la eliminación de River por Copa Sudamericana. Esto ante Independiente Santa Fe, equipo colombiano. Partido que finalizó 1-1 en los 90. Recuerden que la serie venía con el 0-0 en la ciudad de Bogotá. El tanto de Driussi para el 1-0. Luego, sobre el final del partido, lo empata Independiente Santa Fe a través de un penal. Una mano de Lucas Martínez Cuarta en el área. Se sanciona penal y, bueno, finalmente se da el empate. Y a partir de allí, la tanda de penales. La tanda de penales, chicos. 22 remates, o sea, una cosa... ¿Cuántos penales tiraron? ¿20? 22. Una cosa larguísima, realmente. Claro. Me imagino lo divertido que estaba. No fue nada divertido. No fue nada divertido. Y bueno, con errores de parte de varios de los pateadores, por supuesto. Santiago Beltrán, que hizo las cosas bien, más allá que la ejecución de su penal no fue la mejor. Pero bueno, la eliminación del equipo del Chacho Coudet, que es más, en un punto ya de la tanda, la gente empezó a irse directamente porque le parecía inaudito que se estuviera presentando esa situación para un equipo como River, que tuvo quizás varias oportunidades, algunos remates suaves para el arquero, es cierto, pero fue el equipo que más se acercó al arco rival, pero en ocasiones sin tanto peligro. Santa Fe tuvo una solamente y bueno, ya luego la del empate. Con esa eliminación hay que estar atentos, por supuesto, a lo que va a ocurrir con el futuro del Chacho Coudet, ¿no? Si va a continuar o no. 7:12 de la mañana, a esta hora está con un pie fuera de River. Muy bien. Es así. Bueno, ya con la clasificación entonces de Santa Fe se concretaron los cuartos de final, está todo definido. Santa Fe que va a ir frente a Vasco da Gama en esa serie. Si hablamos de River, hablamos de Boca, y en Boca, en las horas del mediodía, se conoció de la lesión de Tomás Aranda. Durísimo, realmente, un jugador que venía siendo clave para ese ataque de Boca, en esa función de enganche de 10, solo en el entrenamiento se lesionó, fractura de peroné. Hoy va a ser operado, la verdad. Dicen que fue trágico, pobre. Sí, la verdad, una lástima, ¿Tiene ¿no? 19 años? Ya te confirmo la edad de Tomás Aranda, pero sí, no es de los más jóvenes del plantel. 19 años, claro, sí, claro. 19 años. Sí, o sea, lo leí. Y no solamente por la juventud, porque esto hace que la recuperación sea mejor, sea más rápido, sino por el nivel que estaba teniendo. Realmente creo que eso es lo que llama la atención. Yo creo que incluso podía haber llegado a ser parte de un listado de selección argentina para los partidos amistosos de ahora del mes de septiembre o en la fecha de noviembre. Pero bueno, una lástima, ¿no? Veremos qué pasa si es que Boca, bueno, empieza a replantear también ese ataque a partir de esta situación. Hablamos de Julián Álvarez, porque sigue la novela, sí. Sí, en capítulos. Por Netflix, atención. Mira, por segundo día consecutivo no se presentó al entrenamiento. ¿Qué hace? ¿Se queda en la casa? Sí, no va. Ayer... Es terrible. Ayer era por un supuesto tema de una descompostura, Sí, o sea, bueno, que se sentía mal. Yo haría lo mismo. Hoy Si me van a silbar en la tribuna, más vale que me esconda en algún Hoy es lado. el segundo día que no se presenta, y esto se da después de un cruce que tuvo Joan Laporta, presidente del Barcelona. Ayer salió a hablar, escuchábamos un ratito y vamos a estar escuchando un poco más de las declaraciones de él acerca del interés del club por Julián
Julián, y la contestación de parte del Atlético de Madrid, porque hubo un comunicado también. Ahora se están peleando entre los clubes. Sí, ya venía la disputa. En redes sociales incluso había aparecido esa pelea durante el Mundial con un Atlético de Madrid que bromeaba colocándole a Lamine Yamal el uniforme del equipo colchonero. Sí, Claro. sí, estuvo... Ahora, ¿qué van a decir los hinchas del Real Madrid o del Barcelona en caso de que sea vendido a uno de esos equipos? ¿Van a aceptarlo? No, la verdad, Porque el escándalo hace que... la gente del Barcelona quiere a Julián. Ah, lo quieren. Sí, Perfecto. porque él ya manifestó. Los que no están contentos es con la gente del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid dice, bueno, la gente que se vaya ya. Sí, el público lo quiere que se Sí, vaya, sí, pero sí, el club lo- dice no nos conviene. Ahí yo creo que tienen que empezar a cambiar su postura. Realmente, recuerden, el libro y el mercado de pases se cierra ahora el 1 de septiembre. Ah. Entonces van a ser días O sea, hasta el martes tienen de tiempo. mucho movimiento, sí. Y por último, vamos a estar hablando también de la decisión de la Federación Italiana de Fútbol de quitarle el respaldo a Gianni Infantino en lo que tiene que ver con la candidatura para las elecciones presidenciales de FIFA, por supuesto, en marzo de 2027, ¿no? Otra de las federaciones que se manifiesta en contra de lo que viene siendo el mandato de Infantino y los manejos que está haciendo dentro de FIFA. Excelente, Paula, gracias. Hoy es el día de la radio, Sí. Juanjo. Hoy, Ay. 27 de agosto, celebramos nuestro día, así que Feliz feliz día, día. para todos nosotros, para nuestros compañeros que están trabajando como siempre detrás del vidrio. ¿En a serio? Hernán, hoy está Nico, Qué lindo. a Juan. Le mandamos a- un beso a Joaquín que está Sí. con gripe. A Juan, Cuídense que de está- la gripe, por favor. Sí, por favor, a todos los compañeros de tele, a todos los de la radio. La verdad es que es un día muy especial. Es el Día de la Radiodifusión Argentina. Hace 106 años, desde la terraza del Teatro Coliseo, Sí. 4 pioneros transmitieron la ópera Parsifal y le hablaron por primera vez al país sin cables. Fue un momento que además se consideró como el inicio de la radiodifusión argentina y una de las primeras transmisiones radiofónicas regulares del mundo, lo cual Mirá. no es poca cosa. Así que les quería De preguntar... las primeras, ¿por qué? ¿Hubo qué otros países transmitiendo en simultáneo? Ahora te paso la data, pero como pero- las más relevantes y las más importantes es la Argentina, esto se dice desde siempre. Histórico. Histórico. Por eso fue tan importante. 4 pioneros que después se llamaron los locos de la Me acuerdo, de la azotea, azotea. Los locos de la que azotea. la habrán escuchado. Mira, si Paula lo muchas sabe, veces. imagínate Yo que hice ya una está historia difundido. sobre eso hace 6 años, cuando se cumplieron los 100 Ah. años. Hice un reportaje que envié a un programa de radio donde yo trabajaba en Colombia. Y les reinteresó en Colombia, ¿no? Sí, Ah. sí, qué lindo poder celebrar ese día de la radio trabajando en la radio. ¿Qué día es en Colombia el Día de la Radio? En febrero. Ah, porque cada país debe tener el suyo. Quería preguntarles, ¿cuál es tu relación con la radio? Desde ¿La el mía? principio, ¿sí? 13 de febrero en Colombia. ¿Qué Primero relación vos. tengo laboral? Pero desde cuándo empieza? Ah, bueno, Aunque- no, pero me para- estás... Por ah, eso. y me sí. estás matando. Mi memoria No. de largo plazo es malísima. No, Yo tengo, mientras Juli piensa, Dale. mi relación con la radio arranca hace muchos años. No, pero Ah, es real. pero tenía 80 ella, Es che. así, porque en mi casa toda la vida se escuchó radio. Yo soy una Claro. persona que para mi edad no mucha gente escucha radio realmente. Claro. Y yo lo hago Vos siempre. sos lo escuché. un alma vieja. Sí, programas deportivos, etcétera. Y arranqué a hacer radio a los 16 años. Claro, eras muy siempre, joven. siempre me gustó la radio, y los 10 años que duré sin hacer radio, cada día de la radio decía como, algún día voy a volver. Y lo Y voy a volviste, festejar. y lo volví. lograste. Sí, 10 años después. Bueno, y yo fecha no me puedo acordar, Pero pero aproximadamente. más o menos 1998. Mirá. Ponele 99, 2000, más o menos, Claro. me acuerdo. Yo todavía estaba en la facultad, pero claro, tenía varios trabajos. O sea, el trabajo de... Yo empecé al revés. Empecé trabajando en radio, después en televisión, después en redacción. Ah, ok. Al revés de lo que hacen todos. Sí, claro. Y después trabajé mucho tiempo en redacción hasta que volví a la radio y así. Como Qué bien. después nunca más me fui. Y cuando uno trabaja en radio, me parece que es muy oyente de radio. Sí, claro. Sí, Es como así. nosotros somos medio fanáticos de hacer zapping de la radio. Sí, Escuchamos. yo escucho Total. y me parece yo voy maravilloso. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Ah. Es eso. Sí, sí. Les O sea, decía, Colombia como en no tiene un Colombia día, sino que es el festeja día el Día claro. Mundial. Sí. Bien, ¿qué otros países Y yo dijiste? ahí te paso la data. Mira, lo que dijimos recién en Argentina. En Estados Unidos en 1920, pero el 2 de noviembre, esa es una de las primeras transmisiones. En Reino Unido en 1922. En Canadá en 1922. En Francia en 1921. En Alemania en 1923. En Italia y en España en 1924. Y en Brasil en 1922. O sea que Argentina es pionera. Sí, por sí, eso, sí, lo marcábamos. Y a mí particularmente me atraviesa de una manera muy particular. Ah, no queríamos saber de vos. No, Juan, pero es
Nadie le preguntó. No, no, somos no, malas. no, pero- déjame a mí. no, Perdón, pará. ¿cuál es, Juanjo, tu relación con la radio? No lo pregunté para que me lo pregunten, pero de verdad que a mí me atraviesa de un lugar muy, muy particular. Yo tenía 14 años en el año 1990, salí un día de la escuela, Ah, lo sabe todo. golpeé la puerta en LRA13 Radio Nacional y hablé ahí con unas personas grandes. Me acuerdo que yo era chiquito y veía personas grandes y les pedí trabajar y empecé a trabajar. ¿Y qué hacías? Deportes. Leía un ¿Y estabas al aire de entrada? al mes. Leía un cable por programa, un cablecito de deporte. Me acuerdo el primer cable que leí fue de ciclismo. No, Estaba yo empecé todo a trabajar nervioso. fuera del micrófono al principio. Después, cuando se dieron cuenta que podía hablar de corrida, dijeron, Claro. bueno, pongámosla. Yo arranqué micrófono a los 16 años. Sí, claro. A los 17 a los 16 era con un grupo de historiadores y de gente que estudiaba literatura. A los 17 arranqué en FM Sí. y ya a los 18 salí en un servicio informativo al aire. Ya era seria. Sí, era Sí, seria. sí, Era contenta seria. ella. Para mí no hay un medio más lindo que la radio. No, Yo no creo lo que hay. de todos es el mejor y fíjense que a Definitivamente. pesar de la tecnología es el que cambia o muta menos. Y otro dato importante, hoy yo escucho radio a través de YouTube. Claro, O también. También. escucho lo radio a hago. través del celular en plataforma, ni siquiera Sí. tengo, vos pensás que yo vivo de la radio y no tengo una radio en mi casa. Sí, Sí. me pasaba exactamente lo mismo. Y Me el, pasa y el exactamente caso, lo mismo. lo que nos sucede a nosotros, que también pasa con muchos medios, hay algo de espiar por YouTube hoy, que es la Sí. posibilidad de decir, a ver quiénes son estos que están hablando para los que escuchan, porque esta magia de la radio está intacta, eso ¿Les pasó gusta? desde siempre. ¿Les gusta escuchar radios? Radios de otros países. Sí, no, claro. no. No, a mí sí. No, Yo me- porque yo me a ver, compré- cuando voy a otros países sí, pero no entendés de qué están Sí. hablando. Los no, temas no, son a mí todos. me gusta un poco. Yo ¿Pero tengo para un- escuchar a qué? No sé, me llama la atención. Por ejemplo, bueno, cada tanto me gusta escuchar Radio Francia Internacional. ¿Y entendés francés? No, pero, No, pero la versión la- de Radio Francia Internacional en español, por ejemplo, Ah. que está habilitado. Eso, como que hay cierta... Me gusta hacer ese zapping así. Está bien. Sí. Yo tengo una radio que me compré de 1930 que funciona, la conectás y agarra algunas Me frecuencias encanta en AM. eso. Eso está Maravilloso. buenísimo. Y agarra hasta el sur. En un momento se escuchaban radios del sur. No, es espectacular. Es Cuando tenés espectacular. una radio buena, antigua, agarra. Lo El que pasa mejor es que medio es este. Y decir también que esta radio es muy linda. en la Esta que radio es estamos. muy linda. Es muy linda. Es muy linda. No, Y- es hermosa. y ahora la radio viene con cámara, así que ya nos convertimos casi en un streaming, pero es una radio. Pero es una radio. Pero es una radio y muchos de ustedes nos están escuchando en el auto. 12 grados, casi 13 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está Ezequiel Marcusi para darnos información sobre lo que va a pasar hoy con las tormentas aisladas en la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel, buenos días. ¿Qué tal, Juli, Paula, Juanjo? Muy buenos días para ustedes. Hola, ese. Y sí, les tengo que hablar de lluvias y tormentas. Hace Iba. un rato pasó una tormenta bastante importante, como decir, no tenía granizo, pero sí por ahí una intensidad de precipitaciones bastante importantes, que después se fue hacia el lado del Río de la Plata y ya está, ya pasó. Pero no es todo, se viene acercando toda una banda, toda una serie de estos fenómenos, lluvias y tormentas, que toda esta zona abarca desde el norte de San Luis, pasa por el sur de Córdoba, parte de Santa Fe, gran parte del centro norte bonaerense y termina saliendo por la costa, por la zona de Pinamar, por donde nos escuchan allí. Así que toda esa zona de lluvias y tormentas viene avanzando lentamente hacia el norte y va a ir afectando de a ratos a la ciudad de Buenos Aires. Hasta la tarde, por lo menos, hasta el comienzo de la tarde tenemos la probabilidad de lluvias y tormentas, así que esa va a ser la condición que va a predominar durante esta jornada, pero hacia el final de este día las condiciones van a mejorar. La temperatura va a rondar la máxima, unos 17-18 grados. Sí. Y como les decía, hacia el final de la jornada termina esto. Y después tenemos varios días con muy buenas condiciones. Mañana, sábado, domingo, buenas condiciones y con temperaturas que van a seguir siendo agradables. Porque las máximas van a rondar los 17 o 18 grados. Eso sí, mañanas más frescas, frías diría yo, porque vamos a tener mínimas en torno a los 8 grados nada más. Bueno, está bien. Ahora, lo que queda de la tormenta para este día 27 de agosto, ¿va a ser en cantidades de balde o van a ser lluvias moderadas? Va a haber de todo un poco, de todo un poco. En centro norte bonaerense la idea es que sean principalmente moderadas, leves a moderadas, pero alguna tormenta aislada con un poco más de Fuerte. intensidad podemos llegar a tener. Hoy a la mañana Claro, nosotros los fenómenos atravesamos más una que era importantes- una cortina de agua. Sí, Sí, ¿o no? la que decía recién que fue al Río de la Plata. Sí, claro. sí. Claro, esa misma es la que estaba mirando en el radar, como después se fue para el Río de la Plata, impresionante. Pero bueno, podemos tener alguna más de esas, pero no van a ser lo más común durante esta jornada. Sí, más hacia el norte, en la zona de Entre Ríos,
ahí sí los fenómenos van a ser más fuertes. Pero bueno, en Capital Federal y alrededores podemos tener alguna de estas más, pero en general van a ser moderadas a débiles. Pero bueno, hay que estar atentos. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. Ayer se disparó el precio internacional de la soja en Chicago y está en uno de los niveles más altos en esta gestión, la de Javier Milei. Las compras de China en Estados Unidos impulsaron que el poroto de soja aumentara $9 en un día por tonelada, llegó a 461 por tonelada y también lo hizo el trigo. ¿Por qué? Porque las dificultades para exportar trigo desde Rusia y Ucrania hicieron subir el precio del cereal $16 en un día. Los trabajadores registraron finalmente ayer firmaron un aumento, ganan 3 veces más que los informales. Según el INDEC, en promedio la brecha varía según la rama de actividad. Sobre un total de 18.900 puestos de trabajo del sector privado, hay 7.300.000 asalariados registrados, 5.600.000 asalariados no registrados y los otros 6 millones son trabajadores independientes, según un informe del INDEC. Los diputados de la oposición sumaron fuerzas y convocaron a una sesión para el miércoles 9 de septiembre. Esto es importante porque tendrán que emplazar en comisiones que controlan a los legisladores de La Libertad Avanza para forzar el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento en primer lugar y emergencia en discapacidad en segundo lugar. Ayer intentaron meterlo como moción dentro del recinto y fracasaron por la falta de quórum de claramente el oficialismo. El gobierno avanza en la organización de la visita del Papa León XIV en la Argentina. La Secretaría, en este caso es la Secretaría General, pero la Secretaría General de la Nación está a cargo. Karina Milei ayer encabezó la reunión, la segunda de este tipo de trabajo, con representantes del gobierno nacional, del gobierno de Cava, y la novedad es que se presentó también un representante del gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de Córdoba. Estuvieron Gabriel Sanchezini por la ciudad, Manuel Calvo por la provincia de Córdoba, y estuvo sentado en la mesa con Karina Milei Carlos Bianco en representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y para finalizar, el Senado sancionará hoy para aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales. El encuentro comenzará a las 11 y se espera que el debate parlamentario dure pocas horas, a diferencia de lo que pasó anoche. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. 7 de la mañana, 28 minutos. En materia internacional, les hablaba antes del tema de la selección italiana, o mejor, la Federación Italiana de Fútbol y la postura que tomó respecto a Gianni Infantino. Bueno, a través de un comunicado se alinea con UEFA en lo que tiene que ver con ese quitarle el respaldo a Gianni Infantino de cara a las elecciones de marzo de 2027, y quieren seguir la postura de Alexander Ceferin, el presidente de la UEFA, en esas iniciativas planteadas, sobre todo que colocan en duda un poco el manejo que Infantino le ha dado a la FIFA. Gabriele Gabrina, que es el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, dice: creemos en el modelo de diálogo, en la responsabilidad compartida que ha hecho crecer el fútbol para defender sus principios fundamentales, y esto tiene que ver también un poco con esa creciente oposición que se ha dado en Europa respecto a la
a la administración de Gianni Infantino, básicamente con muchas decisiones que se han dado dentro de FIFA. Todo esto que se da en ese último periodo en donde varias propuestas de inversión de capital privado y demás, y de vender una parte de los derechos del fútbol, bueno, ha generado también tanta polémica. Recuerden que varias federaciones ya habían anunciado que habían perdido confianza en Gianni Infantino, habían perdido confianza también en el manejo que se le había dado y que reclamaban garantías para seguir con el mandato, que reclamaban mucha transparencia también en la rendición de cuentas, etcétera, y esto no vendría pasando. Y ese es quitarle el respaldo realmente a Gianni Infantino de parte de la Federación Italiana de Fútbol. Se da mientras se dio a conocer que Gianni Infantino no habría informado al Consejo de FIFA que estaba buscando inversores externos, inversiones privadas para la Copa Mundial Sub-15, una propuesta que nace o que se inspira también en el béisbol, y bueno, él está buscando algún tipo de capital privado para llevarla a cabo. Entonces, quiere decir que continúan este tipo de acciones y más federaciones se dan cuenta que así por ese lado como que no les gusta y le sacan el respaldo a Gianni Infantino, que vamos a ver qué pasa aquí a marzo de 2027, si termina el mandato y quién va a llegar sobre todo en su lugar en caso tal. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. ¿Por qué un gobierno libertario intervino un mercado privado? ¿Por qué lo hizo en este caso y no lo hizo en los demás? Este es el debate por estas horas en las redes sociales respecto a la medida que tomó el Ministerio de Economía ayer con financiar parte de los créditos hipotecarios que se van a entregar a partir del mes que viene. El gobierno se resistió mucho a usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para intervenir en el sistema bancario, sobre todo por la ideología que tiene el presidente. De hecho, el propio presidente no estuvo de acuerdo de entrada con esta medida. Sin embargo, cuando tuvieron reuniones con los bancos, sobre todo el equipo económico, se dieron cuenta que los bancos iban a seguir sentando sobre la liquidez, la poca que tienen, y de esa manera iban a frenar el crédito general. Eso pesó más y apareció el pragmatismo. El modelo económico de este gobierno es de crecimiento mediante inversión y crédito. Si no hay crédito, es muy poco probable que se dé el desarrollo económico. La idea del ministro, en este caso Luis Caputo, no fue dejar que los bancos se hagan de la liquidez de forma directa. Al contrario, para eso creó un programa de capitalización para generar ingresos adicionales al sistema previsional y aumentar la liquidez de los bancos que presten, pero de una forma de competencia. Es decir, los bancos no tienen asegurado el monto de dinero que van a prestar. Tienen que salir a competir en el mercado a cambio de plazos y de tasas. Hay una tasa mínima, un piso de tasa y una tasa máxima para poder colocar plazos fijos de largo plazo. Eso es lo que les va a cubrir los baches de falta de liquidez que están teniendo hoy para seguir aumentando la cantidad de créditos hipotecarios. El gobierno no intervino al mercado imperfecto. Al contrario, como le critican los heterodoxos, el gobierno lo que hizo fue solventar y resolver un problema que los distintos gobiernos anteriores habían generado en un mercado que en general en el mundo es un mercado perfecto. ¿Por qué? Porque los bancos y los clientes de los bancos se entienden entre pares, entre partes. Cada uno ofrece lo que tiene para ofrecer y cada cliente o ahorrista compra o toma el crédito que tiene para tomar o puede pagar. En este caso, los bancos no están trabajando del todo como bancos porque están acostumbrados a tratar con fondos del Estado. Entonces el Estado, para poder suplir esa falta de libertad que tiene el mercado, intervino por esta vez y quizás por otras veces, justamente para poder resolver un problema que afecta directamente a la economía y a la población. La forma que encontró Caputo para incentivar el crédito es la de reducir la brecha de depósitos de corto y largo plazo. La semana que viene se van a licitar 200.000 millones de pesos en un sistema de corto y largo plazo a tasas de hasta 2,5 más UVA a un año y 4,5% más UVA a 5 años. La diferencia la va a pagar el cliente que tome el crédito. ¿Por qué? Por eso tiene techo la tasa. 7,5 más UVA va a ser la tasa máxima que cada uno de los tomadores de crédito va a pagar a cambio del dinero que le presten por un plazo determinado. No hay mínimos, pero sí máximos. Más de 30 años o hasta 30 años sería el máximo. El promedio de los créditos otorgados anteriormente a esta nueva modalidad fueron de $80.000 equivalentes en UVA. Se calcula que cada una de las familias va a tomar algo así como $80.000 teniendo algo de ahorros para comprar una propiedad que va entre 100
y $200.000. Todo equivalente en uvas, porque el banco presta pesos equivalente en uvas. La medida fue bien recibida por la sociedad, pero criticada por la oposición. ¿Por qué? Porque le dicen al gobierno que está usando la plata de los jubilados. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad no es la plata de los jubilados, es el respaldo que tiene el sistema previsional para poder seguir funcionando con respaldo y liquidez. Sin embargo, esta parte, estos 2 billones que se toman para ser repartidos entre los bancos o licitados entre los bancos, representa solamente el 2% del total del fondo. El 2% de un fondo que cuando asumió este gobierno tenía menos de 24.000 millones de dólares de capitalización y hoy tiene casi 80.000 millones. Si el fondo sigue creciendo, en el futuro pueden aparecer nuevos programas de crédito. Y de esta manera, el gobierno le encuentra un sentido para que los bancos se encuentren en el sendero independiente y que no necesiten de la ayuda del Estado para seguir prestando en el futuro. Si sale bien, habrá nuevos programas pensados a la medida de los desarrolladores inmobiliarios, que son los que están pidiendo de alguna manera más liquidez para fondear proyectos que hoy no existen y que generen más trabajo en la economía real. Los bancos en este caso van a quedar en segundo plano. deciden, el streaming hoy no es lo que fue la radio para los que somos más grandes, no es el streaming para los chicos lo que fue la radio para nosotros. Qué buena pregunta, Sí, ¿no? ser. Es un buen análisis que podríamos hacer. Yo creo que el streaming tiene otra dinámica, a ver, una radio con cámara es una radio en la que nosotros hablamos unidireccionalmente para la audiencia y ustedes nos pueden ver.
Pero yo no converso con ustedes en vivo al aire. En cambio, yo en el streaming a la tarde converso con la audiencia de forma directa. Entonces creo que podría ser como la evolución de la radio, pero tiene otra dinámica. Tiene otra lógica y es más desordenado el streaming. La radio tiene todos sus momentos. El streaming es más, Claro. es más desorganizado. No tiene verdad. bloques, no tiene pausas. Yo estoy de acuerdo con vos. Acá te atraviesa a vos Julieta Tarres, ¿se entiende? O sea, una cosa es la Julieta que hizo radio y otra cosa es la Julieta que hace streaming. Totalmente. Por decirlo de alguna manera. Sí. Cambia, Son dos personas. seguramente, pero no creo tan distintas. Digo, Sí, cambia muy sí. distintas. Pero acá hablo por esto, mirá, conociéndote. Por tu formación, vos hiciste radio, entonces... Sí. Ese era el camino que antes había para hacer radio. Claro. Hoy el streaming tiene, desde lo temporal, tiene otra búsqueda. Entonces, en ese desorden es el que le planteamos. Sí. Por ejemplo, acá tenemos a Hernán, que es un operador profesional. ¿Por qué usamos todos auriculares? Porque si no nos pisaríamos y no escucharíamos al otro. Claro. A veces en el streaming no lo tienen demasiado incorporado. No sé si saben realmente por qué están usando auriculares. Claro, vos decís, una persona que nació en el streaming probablemente no pueda hacer radio. O al revés. O sí, pero si llega a un lugar donde un equipo de radio... Yo trabajo en equipo de radio, vos también trabajaste en Rivadavia o en Continental, no sé, Sí, 12 personas, Sí. 13 personas, 14 personas al Sí, aire. yo he estado en Radio Nacional Bueno. con 10, 12 personas. 10, al aire. 12 personas con un informativo en vivo, capaz que son 14, 15 Claro. personas. Entonces hay que tener un orden muy preestablecido y ahí sí es necesario que todos sean muy profesionales. Esto Claro. es lo que yo creo. No estoy dejando afuera o digo que en realidad los que hacen streaming no sean profesionales. Estoy planteando algo que es netamente temporal y que para mí afecta directamente lo que después sale al aire. Estoy de acuerdo. Creo que el orden en la radio se nota mucho, Es que el fundamental. desorden también se nota mucho Sí. en el streaming. Ahí voy con el tránsito y también entiendo que podríamos decir que también hay una evolución en los podcasts. Sí, naturalmente. Porque las entrevistas de radio son muy parecidas a los podcasts Sí. y no tanto al streaming. Yo creo que el que hace radio puede hacer streaming de manera más sencilla. Sí, obvio. Claro. Pero el El que camino hace- inverso, sí. el que hace streaming le cuesta más hacer radio. Claramente. Le cuesta. Totalmente de Porque le acuerdo. falta la formalidad, Sí. le falta el ritmo Sí. y le falta el orden. Sí, Más yo- o menos, ¿eh? sí, sí. Más o menos. ¿eh? No, más o menos no, no. se los digo en serio. No, ese Presten era- atención era a las Alberto, personas ¿no? que hacen radio y después streaming y presten atención a las personas que nacieron en el streaming. Claro. Y van a ver la Total, diferencia. Romina Winner, ¿qué sabemos a esta hora? ¿Qué pasa en la calle? Bueno, la calle se va complicando, Juli, sobre todo el sistema de trenes. Atentos los usuarios del tren Mitre. Sus 3 ramales, Tigre, Mitre y Suárez, están operando con demoras. Esto se debe a problemas técnicos en el ingreso a Retiro. Entonces hay 3 líneas de trenes muy complicadas del sector norte, sumado a que el tren Sarmiento también tiene retrasos por problemas técnicos. No olvidarse que la línea de SubTV está con un trayecto corto, limitado, por inconvenientes. Ya todos los accesos a Capital Federal totalmente saturados, Juli. Claro. Una Panamericana al rojo vivo desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el Camino del Buen Aire. Lento también el enlace de Panamericana con General Paz hacia Lugones. General Paz con muchas demoras, toda la zona de Mataderos, Liniers, Devoto, Saavedra, Núñez, todo ese caudal de tránsito que va ingresando hacia Lugones con muchísimas demoras. Lenta la circulación en acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, zona de Ciudadela y de Aedo, mano a la autopista Perito Moreno. La Perito Moreno ya tiene las primeras demoras también en su primer tramo cuando se desciende desde la autopista del oeste. Autopista Richeri también con retrasos a la altura del Mercado Central, toda la zona de Villa Serina, demoras en Delepián, en la zona de Villa Lugano. Ya hay demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, toda la zona de Wildy Sarandí hacia el Bajo Porteño. Y recordar que hay que transitar con precaución, calzada húmeda y resbaladiza, aumentar la distancia de seguridad, Juli. Excelente, gracias Romy. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. 7 de la mañana, 43 minutos del fútbol local. Mencionar, bueno, la dura lesión realmente de Tomás Aranda. Esto se conoció cerca del mediodía del día de ayer durante la jornada de entrenamiento de Boca, que estaba preparando su partido frente a Lanús del día viernes. Un Tomás Aranda entonces que sufrió fractura de peroné, que va a tener que ser operado. Sería el día de hoy la intervención quirúrgica y se pierde claramente lo que queda de temporada. Una baja sumamente sensible para el equipo del Vasco Arruabarrena.
buena, titular indiscutido en esa función de enganche, se venía asociando muy bien además con ese frente de ataque y era clave para el buen funcionamiento que estaba teniendo el plantel, ¿no? Con esas dos líneas de volantes, uno siempre destacaba tanto a Aranda como a Leo Paredes, y ahí adicional se metía Flores, pero eran tres jugadores, o son tres jugadores que partido tras partido han sido sumamente regulares. Estaban haciendo un rondo en la entrada en calor, se le queda trabado el pie y cuando gira solo es que siente el dolor, o sea, se lesionó así, fractura de peroné, durísimo. Estamos hablando que volvería entonces para la pretemporada de 2027 en caso tal, y todavía no se sabe si Boca va a salir a buscar a alguien para reemplazarlo o no. Ya es difícil porque los jugadores de mejor nivel claramente ya tienen equipo y demás, entonces hay que salir a buscar estas últimas opciones, pero bueno, va a tener que pasar por quirófano. Y además no solamente duele por su presente en Boca, sino por lo que les mencionaba anteriormente, y es que a partir de ese buen nivel se le abría la posibilidad de que llegara a la selección argentina en caso tal, más cuando empieza un nuevo ciclo, cuando se empiezan a mirar nuevos jugadores y cuando se tienen estas fechas FIFA, tanto en el mes de septiembre como en el mes de noviembre, ¿no? Con varios partidos de por medio. Bueno, puede haber sido uno de los elegidos para esos partidos amistosos. Una lástima y bueno, lo mejor en la recuperación para Tomás Aranda. Excelente. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Vamos a escuchar a los protagonistas porque así resumimos las noticias de lo que pasó ayer. Juan Cuatromo habló sobre los créditos hipotecarios que anunció el Ministerio de Economía y el presidente del Banco Provincia decía esto. No me parece mal, y a veces uno tiene que marcar lo obvio, primero después hay que ver los detalles, pero digamos como diseño, es el Estado interviniendo en corregir algo que el mercado por sí solo no estaba pudiendo corregir, que es cuando asumió este gobierno hubo una ronda de expansión de los créditos UBA, un problema de los créditos hipotecarios fundamentalmente, que advertimos de varios sectores es, si no hay mecanismos que le vuelvan a generar liquidez, porque los créditos son muy largos, vos tardás mucho en recuperar un crédito hipotecario, entonces vos una vez que lo prestaste, ¿de dónde sale el peso para dar un nuevo préstamo? Necesitas generar un mecanismo de fondeo. Esto se va a pagar. ¿Y qué pasó? Se apagó. El gobierno dijo, bueno, que los bancos coloquen deuda, eso tuvo un impacto acotado, no aparecen otros inversores institucionales, o sea, estamos en una situación donde se requiere una intervención. Lo que el ministro va a anunciar hoy es el Estado interviniendo para desarrollar el mercado de préstamos hipotecarios, tomando los títulos que tenemos, que el Estado cumpla ese rol, a mí me parece correcto. Bienvenido sea. Obviamente después podemos discutir todos los giros discursivos que tenés que hacer para partir de el mercado todo lo resuelve, el Estado, y todo lo que sabemos, para llegar a un escenario donde el mercado hipotecario está frenado y para movilizarlo necesitas una intervención de política pública. Bien, ahí estaba la opinión de Juan Cuatromo, que es el presidente del Banco Provincia. El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, ayer en la sesión que duró muchas horas, dijo explícitamente que no está de acuerdo con las propuestas que hacen Bausili y Caputo como tándem, y estaban discutiendo el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Estoy totalmente en contra de esta propuesta, estoy en contra del sistema de designación, que es por simple mayoría, y para removerlo necesitan 2/3. El señor Bausili, a ver, ¿realmente creen que pueden tomarle el pelo a la gente? Hablar de autonomía cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía y tienen esa tarea de trader de hace muchos años. ¿De qué autonomía me hablan? Pretenden plantear este debate de la Carta Orgánica y mantenerlo al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que es el socio y amigo del ministro Caputo. Miriam Bregman, diputada nacional, también ayer en debate en el recinto, salió en un cuarto intermedio a dar una conferencia de prensa con algunos de los opositores y hablaron de la mora. El endeudamiento es una estafa. No hay endeudados, hay estafados. Acá, Marcos Galperín y todos los que están detrás de los grandes bancos han conseguido leyes, como las leyes del conocimiento, donde les proveen de todo tipo de beneficios. Esos beneficios impositivos que ellos se llevaron, ese dinero que ellos se quedan y que no llega a donde debería llegar, está siendo utilizado para prestárselos a las familias a tasas usurarias. Acá todo tiene que ser puesto bajo investigación, se deben suspender las
ejecuciones, no debe haber una familia más que esté pendiente de si puede llegar a pagar o no. Se tiene que investigar todo, se tiene que suspender las ejecuciones, se tiene que terminar la extorsión. Así que desde el PTS, Frente de Izquierda, vamos a seguir peleando. Hoy le negaron la palabra muy violentamente a mi compañero Nicolás del Caño. Se ve que el espíritu de Spert sigue vivo en esta Cámara de Diputados, pero no lo vamos a permitir. El politólogo Rosendo Grobocopatel, que además es muy usuario de las redes sociales para comunicar, habló sobre lo que pasa con los créditos y trató de poner un poco de luz o de datos a la problemática que todos discutimos sin tener toda la información. Para mí hay algo de la extorsión emocional a la cual no hay que caer, que es cuando alguien revolea, veo en los comentarios. Estamos hablando de gente que se endeuda para comer. No se sabe para qué se endeuda la gente. No sabemos, no tenemos un quali para qué se endeuda la gente. ¿Que puede existir gente que se endeuda para comer? Puede existir. ¿Que puede existir gente que se endeuda para comprar una televisión para el mundial? Puede existir. ¿Que puede existir gente que se endeuda para comprar falopa? También, o para comprar una moto. No sabemos para qué se endeuda la gente. De hecho, este reporte, ni ninguno nos dice para qué se endeuda la gente, porque no es tan fácil obtener información. Lo que sí sabemos son los montos por los cuales se endeuda la gente. Bueno, por otro lado, Santiago Santurio, que es diputado nacional por La Libertad Avanza, criticó a la oposición ayer en el recinto y criticó también el argumento que señalaba que los bancos eran los que deberían resolverle el problema del amor a la gente, pero también que el gobierno debería resolver el problema de los bancos. Los bancos tenían la garantía del Banco Central de que lo que ellos le prestaban, el Banco Central le pagaba por encima de la inflación. O sea, que nos dicen a nosotros que favorecemos la especulación financiera y el modelo kirchnerista solo favoreció a los bancos, perjudicó a los jubilados y a los más pobres. No me vengan a hablar de empatía, con 70% de pobres, de niños pobres, nos vienen a dar cátedra de empatía y sensibilidad. Les debería dar vergüenza, nos vienen a decir a nosotros pedir perdón. Pidan perdón ustedes por haber destruido el país y llevarnos a esa instancia. El expresidente del Banco Central, Guido Sanleris, estuvo ayer en un streaming y habló sobre a cuánto debería estar el dólar en caso de que haya una reelección de este gobierno. Me aparto del discurso de si el tipo de cambio real es el de equilibrio, no es el de equilibrio. Todo lo que digo es, en un año vas a tener elecciones, las elecciones tienden a generar comportamientos a veces disruptivos en el portafolio de los agentes, que van y la gente compra dólares. Que el punto de partida de ese proceso sea con un dólar un poco más alto, me parece que es más sano, y con un banco central con más reservas, me parece que es más sano. Y encima creo que le daría un poquito de aire a algunos sectores, la construcción privada, sin ir más lejos, que viene bien para el lado de la actividad económica. Roberto Feletti, exfuncionario del gobierno anterior del gobierno de Cristina y economista también, dijo que el peronismo debería empezar a hablar más de salarios. La plata no alcanza. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Digo, hoy el peronismo va a hablar del salario. Tiene que hablar del salario, si no, no es peronismo. O sea, tenemos el salario mínimo vital y móvil más bajo de toda América Latina. Tenemos una reforma laboral que cercenó derechos de los trabajadores. La vamos a revertir, vamos a dar vuelta a la reforma laboral. Vamos a consagrar derechos, que es lo que se está discutiendo en el mundo, como es la rebaja de la jornada laboral. El peronismo va a hablar de reducir la jornada laboral. El peronismo va a hablar de dar vuelta a la reforma laboral. El peronismo va a hablar de elevar el salario, sobre todo el salario mínimo vital y móvil, para ponerle un piso al salario. El director de Los Azules y un CEO de una de las mineras más importantes del mundo que tiene sede en San Juan habló sobre cómo se están comportando los inversores en Argentina, sobre todo en los sectores pujantes. El RIGI es claramente uno de los anclas más importantes que venían para recrear la confianza que se había perdido desde los años 90. Acordámonos que en los años 90 existía un programa de la inversión minera. Entonces, lamentablemente no fue en todo respetado esta ley y se erodió la confianza. Y el RIGI venía para restablecer eso. Yo siempre digo, yo hago muchas presentaciones a nivel internacional y hace 13 años atrás la típica pregunta era, che, qué lindo proyecto, qué lástima que es en Argentina. Y en hoy día que la pregunta, y uno se pone un poco también siempre en los zapatos del embajador para Argentina, para todos los proyectos acá, es que qué lindo el proyecto, cuéntanos más sobre Argentina. Entonces cambió completamente el enfoque y la visión de los inversionistas sobre Argentina. Yo creo que hay que seguir caminando este camino que eligieron los argentinos, pero estamos en el camino indicado.
Él era Michael Medin y es director de Los Azules, que es el proyecto minero más grande que tiene San Juan en este momento. Por último, Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel, analista político, dijo que no ve posible una reelección de Milei en 2027. ¿Vos no ves entonces posible la reelección de Milei en 2027? ¿No la ves? No la veo. Un año antes de la elección del 23, el presidente de la Argentina iba a ser Larreta. 6 meses antes iba a ser el que ganara la interna entre Larreta y Patricia. ¿Saben cuándo nos enteramos que Milei iba a ser el próximo presidente de la Argentina? La noche de las PASO. No una semana antes de las PASO. La noche de las PASO nos enteramos, que fue el que ganó las PASO. ¿Por qué estamos tan ansiosos de saber quién va a ser el presidente un año antes? Hay dos cosas, miren, la elección del año pasado en la provincia de Buenos Aires. La de septiembre la ganaron los intendentes. La de octubre la perdió Cristina. No la ganó. La de septiembre no la ganó Kicillof, ni la de octubre la ganó Karina. Ahora la puede perder Milei, decís entonces. Ahora no la va a ganar Cristina, o no la va a ganar Kicillof, o el que sea representante de ese sector, y no la va a ganar Milei, porque Milei está empecinado en mirar para atrás por esas dos cosas que resolvió y no está mirando el para adelante. 7:54 de la mañana a esta hora, 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
979. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muy buena mañana. ¿Cómo estamos, Juli? Bien, yo muy bien. ¿Cómo estás vos? Y bueno, Paula, ¿cómo andamos? No me está digas fea que la está mañana. resfriado, sí. No, está fea la mañana. Ah, la está mañana. con llovizna. No es una linda mañana, es un jueves gris, nublado. Yo estoy sin... apacible. un poco de la voz Ustedes dos que- fueron a la cancha y volvieron destruidos. Claro. No tiene nada que ver con... Bueno, sí. Sí, Hola, qué buen feo. día. Hola, Sí, Juanjo. del alma. Hola, Yo buen sí. día. ¿Por qué? ¿Era necesario? Bueno, ¿Por había qué? que decirlo, Paulino. Bueno, pero podrían haber terminado, no sé, en la sala, en la saga de 5 penales. ¿Vos querés que yo Son diga- 22 sí, penales. No, eso, o sea... O sea, eso- pará, hay que tener un... Lo largo 22 de la me parece un tanda montón. fue demasiado, fue demasiado. No, mamita. Una agonía. Una agonía. Sí. Podría haber entrado la pelota, qué sé yo, en el primer tiempo, primer que sea, tiempo. y haberlo resuelto, ¿o no? Sí. Sí. Y encima Santi, pobre. Sí, Se porque... patina, digamos. Él resbala, trastabilla, Ese- algo pasa, pero digamos. mira que hablaba con gente, bueno, que juega al fútbol y demás, y también tiene que ver un poco como con la fortaleza de la pierna de apoyo. Cómo se para con Y la ahí, pierna de apoyo, sí, puede y ser. ahí te falla un poco. Le tiraste toda la nervios, responsabilidad a un pibe etcétera, de bueno, todo. 21 años que está a punto de cumplir 22, que en cualquiera de los casos ni siquiera le tirás la responsabilidad, era lo que correspondía, tenían que patear a los arqueros. No es que fue una decisión que pateen los arqueros, había cumplimentados el cupo de los 10 jugadores en cancha y tenían que patear los arqueros. Lo define Asprilla, que pobrecito tuvo una noche al límite, atajó un solo No, penal. eso, o sea, no adivinó un ninguno, solo penal. Ninguno. Pobre. O uno solo, muy que bien. fue hacia ese lado, pero de resto absolutamente correcto. nada. Para un arquero que es el segundo arquero de Independiente Santa Fe, no es el Exactamente, y titular. que dio sensación de inseguridad toda la noche, pero toda la noche, Juli, no sabés lo que era. Porque decías pateale, es un incentivo a patear. Es que- Pitá la cancha, pateale. Pero pateale. sabes que yo creo que también River en eso falló Bueno, porque ¿qué va a fueron hacer? remates suaves. O sea, Asprilla Se le tiraron a estaba las controlando, manos. sí, sin problema, o sea, controlaba la pelota, pero porque los remates realmente no eran fuertes. Sí, bueno, qué sé yo, no hablemos mucho del tema, No, puede no ser hablemos. porque Claro. fue una larga Ya pasó. noche y tiene esa cosa, ¿no? De ese no sé qué. Esta mañana está con lluvia, insisto. Fijamos demencia. Claro, sí, finjamos Ahí demencia, no está. pasó nada, ya no hubo fútbol. De hecho, el fútbol cuando sigue el viernes recién, ¿no es cierto? Mañana vuelve el nuevo, Sí, el hoy nuevo va a haber- capítulo del fútbol argentino. Hoy hay partidos igual de Copa Argentina. Platense tiene compromiso frente a Instituto en horas de la noche. Ah, muy Estudiantes bien. también ante Barracas, así que... O sea, partidos definitorios para seguir en una instancia adicional. Sí, en Copa Argentina. Y bueno, De una copa que abre una llave para un integrante de la Copa Libertadores, ¿no es cierto? Claro, hay una Eh, posibilidad y varios se correcto. aferran a eso. Exactamente, y que River y Boca ya no están, ¿no? Exacto. Claro. Boca sí tiene, Boca sí, está- en está- septiembre de hecho se Oh. enfrenta frente a Vélez. Boca sigue. Ay, Claro. Te dije que fijamos demencia hace un rato. Fijamos demencia, sí. no Y, le ahora hablemos de y el próximo de River es el 39 de octubre. Tranquilo. falta. Sí, más o menos, falta 32. El 32, creo que el 39. Es el 32 y después el 39. Sí, bueno, qué sé yo, evitemos ciertas cosas, Julio. Hoy no es el día, ¿viste? Hoy estamos más para otros temas. Hablando en serio, lo del Negro Rada, ¿no es cierto? Se va un ícono claro. de la música Sí. rioplatense, 83 años, un talento multifacético, único, un tipo con una admiración, o que generaba una admiración a ambos lados de las orillas del río de la Plata, realmente muy importante. La muy última, querible. la última leyenda viviente uruguaya. Vos decís, definitivamente. puede ser. Última. ¿Ya les mataste a todos? No, le queda pero- nadie. Pero como las leyendas de Pero, tal. sí, me Por parece el que era tiempo, un decís. símbolo, un emblema Para el Uruguay ha sido uno de los más que atravesó importantes. tanto tiempo desde Son su carrera. Muy querido, además. 55, muy querido. sí, muy Buena querido. gente. 55, 60 años, digamos, ¿no? Sí. De música, 83 Igual pobre, años porque para- se enfermó de una neumonía. Hace un o mes. sea, no es que estaba enfermo No, hace no, no. mucho. No. No, Agarró hace una poco. neumonía y lo Sí. liquidó. Neumonía y fue de mal en peor, no se Ay, pudo Dios. curar, por eso hay que estar Sí. tan, qué sé yo, tan estar minucioso cuidando, sí. cuidando, La no sé, vacunación para la esa vacunación, edad es muy es- importante. sí. Ganador de un premio Grammy. Entre ya. otras cosas, no es Sí. uno de los no es uno de los muchos, es uno de los pocos Claro. ganadores de un premio Grammy, efectivamente, correcto, exactamente. Bueno, y después está la tragedia del Himalaya, ¿no? Que la verdad, Eso es terrible. ayer lo contamos en la tele, mirábamos las imágenes, decíamos, no puede ser, debe ser algo que nos está generando algo de la inteligencia artificial. Las imágenes eran cual Sí. película, digamos, Sí. ¿está bien? Bueno, hay ya confirmados al menos 173 muertos y algo así como 1.400 desaparecidos. Hay muchísimas personas heridas. La policía nepalí
ha confirmado todo esto a propósito de las comunidades del Himalaya que han sido arrasadas. Naturalmente, la búsqueda se extiende incluso a la frontera con el Tíbet. Hay impacto, es en la frontera entre Nepal y la India, ¿no? Sí, el norte de la India. Y la verdad es que la situación es dantesca. Realmente, las imágenes son una verdadera tragedia. Y tienen de gestación distintos elementos. Uno de ellos es que se tapó un dique, se cerró de manera abrupta. El otro es que hubo un sismo. Dicen que el sismo hizo tapar el dique y que después correcto. Volvió a haber un mini sismo que desbloqueó. Exactamente. Eso es lo que dicen, pero fíjate estas cosas, ¿no?, que estamos acostumbrados a contar ya. Otra vez ayer, por ejemplo, estaba leyendo esta mañana en los títulos, que Juanjo siempre me carga, mira estos títulos, mira todo lo que trae. Pero gracias a todo eso hacemos un programa, Juanjo, así que no te entre otras cosas, y contamos cosas que otros no cuentan. Estamos comiendo, gordo, gracias a esos papeles. Claro. Bueno, pues no sé si comiendo o no comiendo, pero... Hoy hicimos radio. En Japón... hubo un nuevo, el fin de semana hubo un sismo y ahora hubo un nuevo sismo de baja escala. Ayer en Colombia. Y ayer en Colombia de 5.2 en la escala Richter, sin consecuencias, sin 2 secuela. de la tarde más o menos. Exactamente, 5.1. 5.1 en la zona central de Colombia. Fue más hacia Santander, no fue en la misma zona de... Santander es el norte, donde está... Sí, más o menos, igual es en una la localidad región, de Los Santos. En la localidad de la Mesa de los Santos, Santander. Eso, es muy bien. una región donde habitualmente hay movimiento de placas. Se mueve Yo conozco constantemente. Cúcuta, ¿está cerca? Es cerca, porque Cúcuta es capital del norte de Santander y la Mesa de los Santos es Santander, es otra provincia, pero es cerca. Bueno, ayer, por caso, las regiones que incluyó en lo que se sintió fue Bogotá, así como municipios como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca. Temo cuando menciono esto porque Déjala, Paulita, sí. Nariño y Sí. el propio Santander. Esto Sí. es lo que leo esta mañana en los medios colombianos. Bueno, más allá de todo ¿Hubo esto... heridos? No me había enterado yo. No hubo No se heridos. sintió. Por ejemplo, hubo partes en Bogotá en las que no todos lo sintieron. Y algunos puntos sí evacuaron, pero bueno, no fue. Es que fue con una profundidad de 149 kilómetros. Bastante profundo. O sea, muy así profundo para lo que estamos acostumbrados. Hay sismos de profundidad de 30, 40, 60 kilómetros y esos son los que pegan un impacto infernal, digamos, ¿no? Bueno, Estados Unidos, mientras tanto, suspendió las citas para las visas de inmigrantes en todo el mundo. Ayer dio una nota Bill Gates y confirmó que la IA es mucho más peligrosa de lo que las grandes tecnológicas admiten. Y cuando decía todo eso y veía todo lo que hay en torno a la inteligencia artificial que habitualmente contamos acá y todo el debate sobre su regulación y cómo hacer para intentar adecuar la estructura del mundo a todo ese avance tecnológico que es, por supuesto, irrefrenable, pero que en algún punto hay que contemplarlo. En simultáneo casi, ayer, piensen, Alpina acaba de confirmar a Colapinto para el 2027, ya es título a esta hora. 4 minutos. Hace 4 minutos. lo confirmó Está en Alpina cadena a través- nacional. A través de redes Colapinto sociales. sigue en Alpin. Sí. En 2027. Completa nuestra alineación para 2027. Se sabía y se esperaba, de hecho, ya el anuncio en el día de ayer. Bueno, ya vamos a estar publicando también y compartiendo el video que publicaron en redes sociales. Bueno, pero decía en simultáneo esto que advertía Bill Gates. Ayer Meta, después de ese juicio que habíamos contado acá, ¿te acordás, Juli? Llegó a un acuerdo histórico para resolver la demanda millonaria de 29 estados de los Estados Unidos. Es tapa de Clarín, tapa de Nación. En el mundo es uno de los títulos de tapa en Europa, en Estados Unidos. Porque efectivamente aceptó pagar casi 17 mil millones de dólares. 17 mil millones de dólares. Para evitar un juicio por incitar la adicción a menores en las redes. La dueña de Facebook e Instagram. Sí. Pero además dijo que va a bloquear Instagram y Facebook durante la noche por adolescentes, o sea, lo que hacen en China desde hace ya unos cuantos años. Mirá vos. De las 12 a las 6 de la mañana. Exactamente. Mirá vos. Y va a limitar su uso a 2 horas diarias. O sea, algo se podía hacer. O sea, ellos mismos reconocen primero que generan adicción, con lo cual el adicto después necesita una rehabilitación, no es menor. Y las secuelas a veces en el impacto que genera en la capacidad de comprensión y básicamente en las neuronas
son irreparables en la edad en la que lo producen. Claro, los jóvenes. Porque también hay adictos adultos. Sí, por Esto supuesto. es para todo el mundo, lo que pasa es que para los jóvenes es mucho más grave. Y va a limitar su uso, insisto, 2 horas diarias. Después imagínate una reglamentación de un país que discute una ley en la Argentina que diga, mira, hasta 2 horas por día pueden estar en redes sociales. ¿Qué Pero diría? si comunista. Comunista, bolche, que sos retrógrado, no entendés el mundo, no comprendés hacia dónde va la vida. Siempre hay una cuestión de fondo y un saldo terrible. Pero es que ninguna discusión puede ser ni dogmática ni ideológica en todos los casos. Tabaco, ¿te acordás que el tabaco era lo mismo? ¿Cómo me van a prohibir fumar? Bueno. También habrá, pero era en espacio cerrado cuando yo no quiero fumar y soy pasivo y tengo una secuela. Hasta que se demostró en un paper que generaba cáncer de pulmón. Listo. Entre otras cosas. Y también al fumador pasivo, también, expuesto al cigarrillo aunque no haya fumado jamás en su vida. Con respecto a esto, Pau, mira, también habrá recordatorios cada 15 minutos, se van a ocultar los me gusta y se van a restringir los filtros de belleza. Esto es lo muy importante a hablar. Los filtros de belleza, que son lo que hace que todo en esa red sea hermoso, más lindo, linealmente bello, se termina. 1, 2. El me gusta, famoso. Alguien publica, entonces viene el ataque de ansiedad. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos me vieron? ¿Cuánto? Ese posteo que tengo que hacer para viralizar, para además monetizar, que es una cadena que va retroalimentando ese hedonismo explícito de el tener para ser, El gustarle al otro todo el tiempo. Sí, y tener para ser, sin esta cuestión que es que nosotros somos independientemente de lo que tengamos. Obvio. Siempre y en todos los casos, y estemos en el lugar que estemos y ocupemos el lugar que ocupemos. Esto es muy importante, porque es una sociedad que parece ser que si vos no cumplís determinados objetivos, determinados estándares, determinados parámetros, no sos. No, siempre sos. Sos fracasado. Siempre sos, siempre. Por eso me enojo tanto cuando en la política se discute con el destrato al otro. No, es diferente, no quiere decir que sea un idiota, un inútil, un imbécil, un imberbe, un tarado, un mogólico. Todos conceptos que estamos habituados en el debate público. Y que deben rápidamente salir, porque el ejemplo siempre parte desde el poder. Siempre la ejemplaridad es de aquel al que admiramos, o toma decisiones, o nos representa, o establece el sistema de leyes. Entonces, todo eso va a ser Facebook y Instagram, a propósito del acuerdo que Meta alcanza con los fiscales de 29 estados de los Estados Unidos que lo habían acorralado al grupo económico con advertencias y evidencia de esa adicción de la cual hablan muchos especialistas hace mucho tiempo, que en los últimos años, post pandemia, se potenció a propósito de que todos entramos mucho más al mundo de Internet, las aplicaciones, las redes, demás, y en un contexto donde además el mundo está pensando cómo regular ya no solo todo eso que parece de la vieja generación o la vieja guardia tecnológica, no sé cómo ponerlo, sino lo nuevo que es la inteligencia artificial. Bueno, ojalá lleguemos a tiempo en la regulación de la inteligencia artificial, porque acá este acuerdo llega después de demostración de evidencia empírica respecto a adicción que ha generado en sectores de la comunidad y de la sociedad en el mundo, en todo el planeta, de la cual las secuelas no se pueden evitar. Entonces me parece muy importante que dejemos de poner en blanco sobre negro como hacemos siempre esta discusión. Pero la pregunta es, ¿esto va a ser aplicado a territorio norteamericano o es transfronterizo? No, territorio norteamericano Estados y en Unidos. Estos 29 estados, o sea que acá por se acuerdo va a con los usando fiscales. Obviamente. Claro, hasta que alguien se ponga las barbas en remojo. En Europa hasta también, que el Congreso regule, hasta que hagamos una ley que corresponda a una situación como esta. Esto es definitivamente, ¿qué cosa? Jurisprudencia. La jurisprudencia para aplicar en cualquier lugar del planeta. Yo estoy en la Argentina hoy, voy al tribunal hoy y presento una demanda. Señor, mira, a partir de hoy, a propósito de este acuerdo que reconoce la propia compañía en los Estados Unidos. Aparte, si para que en Estados Unidos que son antirregulación, imagínate. Es que lo está haciendo China hace mucho tiempo, que dijimos que era comunista, no puede ser, porque controlan la información. Claro, no, Estados Unidos no. Que te dice, no hay empresa china, tiene que ser la nuestra, porque ellos transfieren y dan información al servicio de inteligencia del Partido Comunista. No, y en Estados Unidos, ¿a quién se la dan? A la CIA. ¿Se entiende? Y los sistemas israelíes, ¿a quién se lo proveen? Al Mossad. Y sí, claro. Hola, chocolate por la noticia. Ahora que estemos del lado de Occidente, que nos sintamos más cerca de Estados Unidos, que confiemos más en sus valores y que tengamos una constitución que tiene un anclaje en la constitución norteamericana, no nos puede privar de que al menos veamos lo obvio, que hay intereses acá y allá, no hay buenos y malos. Lo decía Henry Kissinger, digamos, ¿no es cierto? No hay amigos o enemigos en la diplomacia, hay intereses. Y esos intereses son permanentes. ¿De quién? De los Estados Unidos. Y van cambiando ¿con qué? Con el paso del tiempo.
Bueno, yo creo que es importante porque abre un capítulo de discusión, y perdón que me quedo acá en este punto, que vamos a volver a hacer foco, porque es uno de los temas que más me apasiona. Está buenísimo. Porque los que tenemos hijos adolescentes, etcétera, convivimos con todas estas discusiones. Y entonces, uno siente cierta impotencia cuando plantea que estos debates pueden darse, cuando antes, desde el Estado, era todo el Estado lo regula. Bueno, ahora es nada, no tenemos nada que hacer, no intervengamos. Como dijo Milei, acá va a ser un paraíso de la inteligencia artificial. Vengan, pongan todo lo que tengan que hacer. Acá no va a haber contralor alguno, no va a haber norma regulatoria siquiera. No, pará, sí. ¿Cómo compensas el consumo de la energía creciente? ¿Cómo compensas el uso del agua? ¿Cómo enfrías los equipos? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En qué lugar? ¿Con qué contexto? ¿Cuál va a ser el daño medioambiental? ¿Cuál va a ser? ¿Va a tenerlo? ¿No va a tenerlo? ¿De qué forma lo vamos a desarrollar? Siempre es una discusión posible. Nunca la idea de vengan, después vemos. La licencia ya en minería en el mundo no es licencia social, es la licencia de salida. Algún día el proyecto se termina, los recursos se agotan. ¿Cómo queda el territorio? ¿Qué queda para el lugar en donde se produjo, se extrajo? Porque además, si nosotros decimos, mira, vení para competir con cualquier lugar del mundo, ¿sabes qué? No pagues impuestos, no pagues ganancias, no pagues esto, no pagues lo otro, no pagues derechos de exportación, no pagues derechos de importación. Vení, solo quiero que vengas. No, para en determinadas condiciones. Porque las condiciones de energía que tenemos acá no las tiene cualquiera, no podrían ir a cualquier lugar del mundo. Las condiciones para enfriar los equipos con el frío y estando cerca del Polo Sur, no la tiene cualquiera, la tiene Argentina, otros no. No la tiene por caso el Caribe, ¿está bien? No se puede. Es cálido. 30 grados, más o menos. Argentina no. Tiene en invierno 12 bajo cero, 15, 10. ¿Se entiende lo que digo? Entonces no es lo mismo la Antártida que otro lugar para poner una inversión determinada de algún tipo, y por eso es el cobijo que se tiene. Bueno, a mí me parece apasionante, y yo creo que es uno de los temas de primer orden. Después sí están los temas nuestros, domésticos, que hablamos siempre, y que son muy importantes. Primero, lo que ha ocurrido en el transcurso de esta misma madrugada, ¿no es cierto? ¿Vos estuviste atento, Juanjo, al debate? Te escuchaste todos los discursos, muy apasionante. Te estuve viendo La Nación y me quedé ahí en La Nación viendo, y toda la transmisión fue netamente de ese tema, todo el tiempo. Hasta la noche. El eje con la Cámara de Diputados y la sesión. Bueno, primero, logró el oficialismo o mejor dicho, logró el oficialismo sacar 3 leyes muy relevantes. La de mayor consenso fue incluso la de patentes, que hablábamos ayer con Martín Yesa. Es verdad. Que además fue muy didáctico en la explicación, muchos me lo comentaron. Con lo cual hubo definitivamente acompañamiento adicional. Fueron más de 144 los que apoyaron la ley de patentes, en desmedro de lo que fue el acuerdo que establecieron para aprobar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo más de 100 rechazos, e inclusive la nueva ley de Inocencia Fiscal 2, que permite a los grandes contribuyentes poder entrar al régimen simplificado de ganancias, e incluso las personas con un patrimonio adicional al que tenían previsto hacerlo hasta acá en el proyecto original de Inocencia Fiscal. Más allá de que además se estableció una modificación por parte de la oposición respecto a que los funcionarios no puedan acogerse a este nuevo régimen, digamos. Porque efectivamente en el gobierno hay grandes contribuyentes que tienen un patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos, digamos. ¿Se entiende? Varios, no uno ni dos. Entre ellos el ministro de Economía, por ejemplo, que enhorabuena, pero efectivamente es uno de los que podría haberse acogido si es que no se eximía al propio ministro de poder entrar en una ley que él promociona, digamos. ¿Se entiende? Como habitualmente ocurre con los blanqueos, en general los funcionarios quedan exentos de poder incorporarse, porque eso significa que están haciendo una ley a medida, digamos. Bueno, eso no estaba en la redacción original, la oposición logró esa modificación y finalmente se aprobó con más de 130 votos. En todos los casos fue la mayor oposición que reunió justamente el sector opositor, 110 votos en contra. Sí. Después se aprobaron el acuerdo con Singapur, otros acuerdos internacionales. La sesión tuvo mucho de folclore, de la política tradicional, de cruces, intercambios, que sí, que no. Manera de pelear. Correcto, pero de todas maneras el oficialismo asestó para sí una buena victoria. Hay que ver qué pasa en el Senado. Todo el mundo dice que va a ocurrir exactamente lo mismo. Casi 70 pliegos, algunos hablan de 73, otros de 67, de jueces y muchos acuerdos internacionales, no mucho más que eso. Todos los temas urticantes, complejos, como modificación de la ley de zonas frías, todo el capítulo de la reforma electoral y algunos otros aspectos adicionales que están pendientes en el Senado, que además va a tener que discutir toda esta batería de iniciativas que aprobó la Cámara de Diputados, va a quedar para el mes próximo, para septiembre. Y algunas incluso para el mes de octubre. Pero en cualquiera de los casos, hoy entonces el gobierno tendría ejecutividad, celeridad, eficacia en el nombramiento una vez más de jueces, fiscales y defensores, con lo cual ya podría jactarse el presidente de lo que ya ha hecho,
que además corresponde, que es ser el presidente en democracia desde el 94, que se estableció el Consejo de la Magistratura, que mayor cantidad de jueces, fiscales y defensores nombró en la Argentina como presidente. Y eso definitivamente era algo que era una materia pendiente y que está en el haber del gobierno. Llenar los casilleros. Después podemos discutir nombres y demás. Para eso hubo compulsas, para eso muchos concursaron, incluso sobre fines de la década pasada, incluso bajo el gobierno de Alberto Fernández. Pero en cualquiera de los casos lo que no podemos pedir desde la política, o no puede la política pedirle a la justicia, es celeridad sin dotarla de los instrumentos para hacer justicia, que es tener un juez en un determinado juzgado, un fiscal en determinado otro juzgado, y demás. Amén de los brazos auxiliares, el soporte de tecnología, los presupuestos acordes, los funcionarios probos, todo lo cual hace un sistema judicial mucho más eficaz. Pero efectivamente en ese punto el gobierno podrá golpearse el pecho en el día de hoy, porque acá hay algo que efectivamente ha sido eficaz en básicamente la gestión y el cobijo de Juan Bautista Máquez, porque la verdad es que hasta acá el gobierno, tras 27 meses de gestión con Amerio y Cunio Olivarona bajo la tutela de Santiago Caputo, no habían logrado nombrar un solo juez. Y además cometió el estropicio, pocas veces en democracia, de nombrar en comisión jueces de la Corte a los cuales el Senado rechazó el año pasado, ustedes recuerdan, que fue un verdadero escándalo. Incluso uno de ellos llegó a jurar y después tuvo que renunciar, que amagó con querer quedarse hasta fin de año inclusive, García Mansilla, el mismo que reconoció en el Senado que había sido Santiago Caputo el que lo había llamado para ser juez, en una anomalía institucional descomunal de alguien que es contratado de la función pública, ¿no? Bueno, contratado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bueno, más allá de esto, que es muy importante, insisto, hoy hay muchas otras cosas que lo convierten al día en una especie de superjueves. Sí. Porque está la reunión con el PRO a las 5 de la tarde, donde va a estar Santilli, los Menem, Ritondo y De Andrés. Sí. Antes va a haber un desfile de gobernadores. Básicamente los tres más relevantes son los de la región centro, Puyaro, Frigerio, Yarlora, con Santilli, para acordar muchos temas urticantes. Por caso, traspaso automático de fondos, recursos para el sistema de seguridad social, esto es para las cajas jubilatorias que las provincias no transfirieron a la Nación, hay 13 que no transfirieron, y muchas otras demandas respecto a temas viales, por ejemplo, rutas, donde hay acuerdos parciales, pero van a tratar de hacer un acuerdo más global, digamos. Por eso la reunión con Santilli es muy relevante y entran a Casa Rosada los gobernadores de la región centro, que tienen una importancia muy importante, permítanme el juego de palabras, en el juego de la construcción hacia adelante de los eventuales acuerdos con los que el gobierno podría trabajosamente articular, más allá de que con uno ya los ha hecho, como el propio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Así que yo creo que esa es una reunión muy importante. Después el Papa León XIV recibe a Marcelo Colombo, por estas horas, en el Vaticano, para ultimar detalles de lo que ayer Karina Milei, en la segunda reunión que presidió de esa mesa que articula con el episcopado y distintas provincias la llegada de León XIV a la Argentina el 8 de noviembre, terminan puliendo y definiendo con un Cristian Aguadra, el titular de la CIDE, que reconoce el martes en la Comisión Bicameral de Inteligencia que ya estaban trabajando en la llegada del Papa y en todos los movimientos de seguridad que ello conlleva, que no es poco. Se supo ya que el primer día va a estar en Buenos Aires, el segundo en Córdoba y el tercero en la Basílica de Luján, del 8, 9 y 10. Después ya parte rumbo a Perú, antes va a estar 2 días en Uruguay, como ustedes conocen. Los 3 países que el Papa Francisco no recorrió de toda la región, de América del Sur. Sí. Pero es otra reunión muy relevante. Y después, lo otro que debía ocurrir hoy, que no va a ocurrir, porque ayer lo contaste muy bien, Juli, y finalmente se confirmó, es que ha sido pospuesto la apertura de sobres para conocer las ofertas para los que quieran comprar AISA. La empresa proveedora de agua potable en los 20 y pico de municipios del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno espera recaudar unos cuantos millones de dólares, pero hay que ver cuáles son las ofertas. Parece que hay apetito adicional de empresas, incluso de la región, privadas, y efectivamente el gobierno dio lugar a esos planteos y pospuso hasta mediados de septiembre esa apertura de sobres. Veremos cuántos participan y demás. Así que de todo esto vamos a hablar también en el transcurso del día de hoy. Todavía no está claro hasta ahora si por caso aquel que comunicó Clarín en tapa que se había ido, el director de aduana, José Vélez, sigue siendo director de aduana o no, porque el gobierno no saben definir. Está claro que no está al frente porque de mínima dicen que tomó licencia hasta el lunes, pero que volvería. Otros dicen que directamente renunció, entonces no se sabe quién va a reemplazarlo. Estaba nombrado por decreto. No es habitual que esto ocurra. Es un hombre de Santiago Caputo, efectivamente. Se habla de un repliegue de Santiago Caputo dentro del gobierno, después de aquello de
que la comunicación digital dejaba de pertenecerle, tenía Santiago Oría una mayor preponderancia, pero que después el propio Ravier desmintió, que Santiago Oría ratificó. En el mientras tanto, las fuerzas del cielo están casi replegadas, Caputo tiene una baja participación, no es el Santiago Caputo de hace varias semanas, tiene un nivel de centralidad bastante menor de la que tenía, aunque sí sigue siendo muy importante, pero en cualquiera de los casos nadie sabe si Vélez va a seguir o no al frente de aduana. Ayer hablé y está hace 2 años, ¿no? Hablé con un director de aduana de la gestión anterior que todavía trabaja, o sea, entró con la gestión anterior y me dijo que está fuera. Con yo te digo lo que confirmo, me dice mi fuente. Yo también, todo el mundo me dice que está fuera, pero en el gobierno... No me dicen nada. Nadie, y la renuncia no se conoció. Yo no hablé con el gobierno de este tema, pero sí hablé con aduana y esta persona que trabaja en esta gestión, pero que viene de una gestión anterior, Correcto. me dice, mirá, acá adentro para nosotros está fuera. Ya está, ya fue, digamos, como dirían los Es un chicos. director de Cava, o sea que es una persona que tiene algo de cargo y entiende qué pasa. Y yo creo que definitivamente entonces tiene boleto picado, diríamos, ¿no? Sí. En el barrio. Bueno, José Vélez, insisto, una persona muy relevante, muy relevante. Bueno, después recuerden que hoy empieza el paro de docentes universitarios, que se va a extender también en el transcurso del día de mañana. Hoy hay una marcha por el tema de la obra social de los agentes de seguridad, a propósito de lo que ha sido el tendal de la crisis del IOSFA, que además fue desdoblada, la obra social fue dividida, algunos para la Policía Federal, una nueva obra social para las Fuerzas Armadas, una parte, claro. Para las Fuerzas Armadas otra. Hay un tendal allí, la situación en el Churruca está muy mal, el nivel prestacional ha caído mucho, en los recortes se siente y se padece, muchos profesionales dejaron de atender en el Churruca, que era un emblema de la atención médica para los policías. Nunca había... ¿Es de la ciudad o de la nación? La nación. Y efectivamente por eso está el cuestionamiento muy creciente. También es cierto que hoy va a haber una movilización de distintos sectores pidiendo por el tema de los endeudados, pero va a ser menor, yo creo que el clima no va a acompañar tampoco, y mañana está la expectativa de que va a pasar en el Consejo del Salario. Hay una reunión 12:30, el gobierno la quiere hacer por Zoom. Va a estar Peto Velo. Claro, los gremios quieren hacerlo presencial, de hecho van a movilizar frente a la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, allí en Alem, como hacía tiempo no ocurría, las 2 CTA, la CGT, distintos colectivos. Recuerden que el Consejo del Salario se reúne para fijar el salario mínimo, que tiene un retraso del 60%, es decir, que cayó 60% en los últimos 15 años. 60. Y del cual dependen muchos programas sociales. Claro. Ya venía retrasado, se ha retrasado aún más en el último tiempo. Bueno, resta dilucidar cuál va a ser el nivel de aumento, porque ahí por ejemplo, gremios piden un bono de 400.000 pesos, como hicieron los estatales que pidieron el martes en la paritaria, ATE, también un bono de 400.000 pesos, como no se los concedieron, y el aumento es del 1,9, y después 1,8, y después 1,7, 1,9. Y un bono de 80.000. Y un bono de 80.000, 1,9 en septiembre, 1,8 en octubre, 1,7 en noviembre. Entonces dijeron, no, esto no es aceptable, digamos. Vamos a ir por detrás de la inflación o compensando la inflación. Tenemos que compensar lo que viene de atrás, que además siempre le hemos corrido de atrás. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a haber un paro en algunas dependencias públicas en el transcurso del día de hoy. Y después hay 4 provincias que tienen conflictos con el IOMA, más de 100 clínicas que no están prestando servicios en toda la Patagonia Argentina. Tema que amenaza con crecer en la crisis prestacional a distintas regiones del país, más allá de la Patagonia. Por caso en la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Misiones, Salta y Jujuy. Veremos, ojalá que no, que tomen cartas en el asunto, pero son más de 100 clínicas y sanatorios que durante 48 horas en 4 provincias están de paro tanto ayer como hoy. Y solo atienden urgencias, no reciben derivados, por ejemplo, frente a situaciones que no sean de emergencia. Situación, insisto, bien compleja, bien compleja. Bueno, en un ratito después nos metemos de lleno en las compras que ha hecho el Banco Central, que finalmente ayer capitalizó bastante más, 61 millones creo que compró. El dólar está claro que tiene un nuevo piso, que son 1.500, el mayorista cerró en 1.514 ayer, cuarta suba consecutiva. Otra vez los bonos no tuvieron un buen día, subió un poquito el riesgo país, 515 puntos. Efectivamente hay alguna cosa de tensión ahí con la Argentina que no se resuelve de parte de los que miran desde afuera, todo lo que pasa acá, más allá de la solvencia y la solidez que el equipo económico intenta darle al programa, y los números que muchas veces también ratifican ello, a propósito del abultado superávit fiscal, el abultado superávit comercial. El fiscal ya empieza a ser cada vez más reducido, con un pasivo creciente de un costo de stock que uno va descapitalizando en materia de infraestructura y demás, que obviamente empieza a jugar en contra y que empieza a ser un costo muy, muy importante. Bueno, recuerden que hoy reabre Aeroparque, a todo esto a las 4 de la tarde, después de 55 horas de estar cerrados y más de 900 vuelos derivados a Ezeiza. Va a ser efectivamente uno de los títulos o noticias del día,
tras lo que ayer anticipábamos fue la inauguración del nuevo aeropuerto en la provincia de Salta, en el Martín Miguel de Güemes, tras las refacciones que hizo Aeropuertos Argentina 2000. Y en el capítulo judicial sí hay muchos títulos que, aunque sea rápido, me gustaría puntualizarlos para esta primera apertura a la información general, como siempre contamos cada mañana. Uno es que en el vacunatorio VIP van a indagar finalmente a Eduardo y Chiche Dualde, a Horacio Berbisky y otras 30 personas que no solo se saltearon la fila, sino que hicieron algo impropio y algo que no correspondía. Van a ser, son los que recibieron la Sputnik, famosa, que fue la primera vacuna que llegó al país, la Sputnik 5. ¿Se acuerdan? Las indagatorias se van a producir entre el 2 de octubre y el 2 de octubre y el 9 de diciembre. Eso es lo que confirmó la justicia ayer. Después, en el juicio a Piti Álvarez, se durmió en plena audiencia. Y, por cierto, le rechazaron de todas maneras sus pedidos de anular el debate y demás. Después de una nota, dijo, yo soy culpable, maté, sí, pero estoy cumpliendo. Yo ya pagué. Muy desmejorado, por cierto. Muy desmejorado, da mucha pena. Y después, efectivamente, en el femicidio de Agostina, ¿se acuerdan el caso de Córdoba que tanto conmovió? Cercado por las pruebas, el que tomó la decisión de hablar es Claudio Barrelier, que ha cambiado de estrategia, ha pedido declarar, promete aportar detalles. Todo eso tras la asunción de Carlos Argüello como nuevo abogado defensor del principal acusado, que es quien interviene y anticipa que va a solicitar una ampliación de indagatoria porque dice que ahora sí su cliente pretende abandonar la tesitura de no hablar y se espera que en consecuencia aporte nuevos datos para echar luz sobre un caso de los más escabrosos que nos ha tocado cubrir este año y que finalmente fue tapa de diario, como ustedes recuerdan, durante tanto tiempo en la República Argentina. 8:29 ya en todo el país. ¿Quedamos, Juanjito, más o menos? Perfecto. Porque Paula, pobre, está tosiendo un poco, como diciendo... No, chicos, no puedo más. La voz está mal. ¿Gritaste mucho? Claro, y sí. ¿Gritaste el gol? Y bueno, gritaste. El de Derius sí, claro. Sí. Sí. Pero no, la voz me quedó bastante afectada. Estaba un poquito fría en la noche ya, además. Sí, además estuve desde temprano en la cancha porque tuve que hacer previa. Sí, y a la tarde estuvo peor. A la tarde hacía más frío. Peor, sí. Más viento todavía, al lado del río. Mucho más viento. Mandaron temprano fuiste a cubrir. Bueno, escuchame una cosa, en cualquiera de los casos, qué fea mañana que está hoy, ¿no? Está como, ¿no? Gris, con llovizna, hay que manejar con prudencia, los accesos están un poquito cargados, hay que sacar el paraguas, llevar el piloto. Vamos a poner algo lindo, un minutito, que sabemos todo menos, yo sé tu historia, pero que hoy es el día de la radio. ¿Cómo empezaste el primer día? Tenés razón. Lo chiquitito, dale. 12 años, le digo al viejo, che, ¿me llevas a la radio que quiero hacer periodismo? 12 años en la Flores. Entonces mi viejo me dice, bueno, sí, que si yo conocí al dueño de la radio, viste que una ciudad chica, 25.000 habitantes, me dice, le habla con el tipo, le dice, mire, César, ¿usted tendría algún problema en que mi hijo vaya y mira un poquito? Bueno, y así fui. Agarré el mate como lo tengo ahora, lo llevé, miraba, yo escuchaba, viste, atentamente, 12 años, el tipo diría, ¿qué? ¿De qué se diferencia? ¿Qué le gusta hacer? Ya empezó a mirar los títulos de chiquito. Dijo, no, yo empezaba, claro, porque el tipo era el conductor del programa periodístico por excelencia de la radio. Se llamaba El Exclusivo. Iba de 12:30 del mediodía a la 1:30. Viste muy que bien. En las ciudades se hacía la siesta. Y la gente cuando llegaba a la casa, ¿entendés? Escuchaba las noticias. Y entonces comía y escuchaba la noticia de la radio, porque ahí se daba la necrológica. Claro. Tú sabías quién había muerto. Obvio. Se decía quién cumplía años en muchos casos. Y sí. Se contaban de las actividades más importantes, dónde iba a ser la recolección de residuos, en qué horario, cuáles eran las zonas donde estaban las podas, qué bombitas de luz estaban cambiando, ¿entendés? Cómo seguían los trabajos de bacheo, por ejemplo, o pavimento. Otro mundo. Bueno, y cómo entrenaron las jugadoras de fútbol, que ya eran un emblema en mi ciudad, en Las Flores. Bueno, y entonces así empecé tomando mate. Y un día dije, bueno, me gustaría hablar, y bueno, empecé en deportes, como siempre. Como corresponde. En el Enfoques Deportivos de Radio Las Flores, que era un símil del Oral Deportiva, chiquitita, su estilo, en Las Flores, muy lindo. Y mi primer error fue que yo jugaba en la selección, entonces vamos a jugar un partido increíble, a Cacharí. Cacharí es una localidad del distrito del Partido de Azul. Sí, claro, muy conocida. Muy conocida, chiquitita, entonces vamos a jugar al básquet. Había un polideportivo, es una ciudad de 3.500 habitantes. Entonces vamos a jugar y, bueno, ganamos. Entonces terminaba el partido y me iba a un teléfono público, ponía la famosa ficha y entonces hablaba. El Cospel. Y entonces llamaba, digamos, ¿entendés? Y así me comunicaba a la radio y me daban aire. Y el tipo estaba tan envalentonado que habíamos ganado, era una de las primeras veces que salía en radio, que dije, y el conjunto de Las Flores ha ganado y ha ganado con contundencia.
Ponele 78-61 al Deportivo. En vez de Cacharí, ¿qué dije? Chacarí. Claro. Y ahí quedó el primer furcio, No fue tan de los grave. cuales nunca nos vamos a salvar haciendo radio. No fue tan grave. 8:33 en la mañana. Now.